vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. ¿Cómo estamos? Buenos días. Estamos otra vez aquí en su programa Una Aventura de Fe. Nuevamente les saluda su hermana en Cristo, Erika León Santos, desde Radio San Juan Diego, desde la diócesis de Cuautitlán. Estamos muy felices otra vez de vernos en esta Semana Santa, que el Señor nos acompañe para que podamos tener un crecimiento espiritual en esta hermosa semana y que el Señor nos transforme a cada uno de nosotros, que es lo que siempre estamos buscando, ser mejores personas, ser mejores seres humanos. Y bueno, pues hoy traemos un programa y una invitada especial para este programa, compartiendo la aventura de fe. Traemos a nuestra hermanita Gisela. Gisela, buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias por habernos honrado con tu presencia aquí en Radio San Juan Diego. Hola, muy buenos días a todos. Y me siento muy bien. Antes que nada, pues te doy las gracias por la invitación y lista para iniciar con esta aventura de fe. Muchas gracias, Gisela. Pues, ¿qué te parece si iniciamos con nuestro tema de este día, el cual tú elegiste como una vida moral y cristiana? Ese es el tema que vamos a tratar en esta catequesis. Y bueno, pues me gustaría principalmente ahorita saber, bueno, les platico un poquito. Gisela tiene poquito en esta aventura de fe. Ella es alumna del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral, es alumna de primer grado. Realmente su caminar en esta aventura de la fe es aún muy corto, pero ¿qué te parece si les platicas un poquito a nuestros radioescuchas cómo ha sido tu aventura de fe en este tiempo en que has estado ya al lado del Señor? Sí, claro. Pues mira, como bien lo comentas, ha sido para mí una aventura, ¿no? Yo inicié, la verdad, con mucha emoción, con mucho ánimo y sobre todo con ganas de conocer más acerca de mi religión, puesto que yo creía que ya era suficiente con creer en Dios y yo pensaba que ya tenía definido, ¿no? El creer en Dios que ya era todo. Pero al entrar aquí, pues no, o sea, he obtenido bastantes conocimientos. Creía en Dios, pero no lo conocía, no sabía cómo era, en qué podía igualarlo, el comportamiento que yo podía tener para agradarle a Él. Otra cosa que pues me llama mucho la atención es que yo decía, pues yo creo en Dios y a lo mejor no es necesario que yo crea en los demás santos, en la Virgen, porque pues yo voy directamente con Dios, ¿no? Y aquí pues he aprendido tanto de por qué creer en la Virgen, por qué amarla. Como mujer ella me representa muchísimo, ¿no? En mi familia, con mis hijos, el aceptar las situaciones difíciles, o sea, son bastantes conocimientos, digo, es un poquito tiempo lo que llevo y he aprendido bastante. Entonces, la verdad, pues sí, a todos los que nos ven, me gustaría invitarlos, la verdad, a que se inscriban. Estos cursos son muy bonitos y de verdad que reafirman o han reafirmado mi fe. Si yo ya la tenía, pues ahora con más razón la reafirmo y sé que este camino es largo todavía y tengo mucho por aprender aún. Esa es mi experiencia. Perfecto. Qué bonita experiencia, todo un testimonio porque realmente tu caminar en la aventura de fe es muy corto, como les decía a nuestros radioescuchas, pero qué bonito que ya tengas ese amor por el Señor a pesar de que llevas pocos meses estudiando su palabra, conociéndolo sobre todo a Él, porque vemos personas que nos han hablado de Jesús, nos han hablado de la Virgen, como tú bien decías, pero muchas veces no tenemos esa conciencia real de quiénes son, por qué debemos amarlos. Entonces, pues yo te felicito que hayas tomado este camino, porque te aseguro que tiene muchas, muchas bendiciones y muchos beneficios para tu vida personal, espiritual y moral, que es de lo que vamos a hablar en este tema. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con nuestro tema de hoy, una vida moral y cristiana? Entonces, pues vamos a empezar con ese tema. Te voy a empezar a compartir la pantalla para que iniciemos. Mientras tanto, recuerden nuestros amigos que nos pueden contactar a través de Facebook en Diócesis de Cuautitlán. Nos pueden contactar también en el 55 70 07 24 89.
Acuérdense que ahí nos pueden mandar sus mensajitos. Estamos aquí esperando que cualquier mensaje, duda, sugerencia, pues nos la hagan saber, ¿no? Entonces vamos a estar aquí para ustedes y también a través de nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Pues adelante, Gisela. Ok, gracias, Eri. Bueno, el tema de hoy es una vida moral y cristiana. La siguiente, por favor. Perdón, moral cristiana es norma segura e inmutable. La siguiente, por favor. Bueno, pues vamos para iniciar este tema, vamos a ver los antecedentes de esta catequesis, que es o inicia donde se contempla la entrevista que tuvo Jesús con sus dos primeros discípulos, que fueron Andrés y Juan. Era más o menos la hora 10:00, lo que significa que ya había entrado la noche cuando se retiraron. La primera entrevista fue larga y lo fue porque la conversación tuvo mucho de interesante. La hora 10:00 se refiere a las 4 de la tarde en nuestra moderna escala de tiempo, y la cual se calcula porque se sabe que los judíos tenían la costumbre de dividir el día en un promedio de 12 horas de luz, aunque por las estaciones algunos días son más largos que otros. Así en el amanecer, que son las 6 de la mañana, sería la hora primera. De ahí sumando 10 horas da la hora 10:00, que son las 4 de la tarde o las 16 horas, en la escala más usada hoy en día. El evangelista Juan nunca olvidó la hora de su encuentro con Jesús. Serían las 4 de la tarde, que es la hora 10:00, como todo hecho que marca nuestra vida. El recuerdo de este encuentro permanece en los detalles que lo rodeaban y deja huellas indelebles en nuestra memoria. La indicación de una hora precisa no parece tener significado para nosotros. No sería igual si el texto dijese las 10 de la mañana o 2 de la tarde, pero no es así para quien vivió el hecho de ello, de dar testimonio del texto y poner en él una impronta personal en su aparente insignificancia. Este dato se halla cargado de mensaje. Todos tenemos en nuestras vidas unas 4. Me parece que fue el audio de nuestra hermanita Gisela. Vamos a ver si en un momentito se puede reactivar su sonido. Sin embargo, lo que ella nos estaba comentando es algo muy, muy importante, es algo que efectivamente, como ella dice, todos tenemos nuestra hora 4, ¿no? Nuestras 4 de la tarde. Es ese bello encuentro que tenemos con el Señor, es ese bello encuentro en el que nos presentan al Señor, y les aseguro que ella también tuvo su encuentro con el Señor, o sus 4 de la tarde, ¿verdad, Gisela? Me imagino que cuando conociste por primera vez al Señor, fueron para ti las 4 de la tarde de la que nos habla Juan. Así es. Perdón, se me fue la luz. Sí, adelante, no te preocupes. Así es, yo también ya tuve un encuentro con él y fue maravilloso, y como bien lo dice este concepto, es algo que no se olvida. Tengo los detalles bien presentes, marcados, las personas que me llevaron a conocer a Dios, tengo todo en la mente, y sí, es algo que no se olvida. La siguiente, por favor. Los discípulos tomaron la actitud del que escucha, pendiente de los labios del rabí, que rabí significa maestro. Atentos a sus palabras, recordaron aquel pasaje en donde Dios decía: venid, hijos, oídme, voy a enseñaros el temor de Yahvé. Esto lo encontramos en el Salmo 34:12.
Y aquello de Job 28:28. Mira el temor del Señor, es la sabiduría, huir del mal, la inteligencia. En este pasaje, Job revela que la sabiduría no se halla en la tierra de los vivientes, sino en la mente de Dios. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Necesitamos el Espíritu de Dios al afrontar nuestras tareas. Es decir, solos no podemos. Necesitamos esta fuerza para salir adelante y afrontar todas nuestras necesidades. Hay que encomendarnos a Él para salir de cualquier necesidad que tengamos nosotros. La siguiente, por favor. Reunidos en nombre de Jesús. Nosotros también hemos estado reunidos durante el estudio del dogma alrededor de Jesús, místicamente presente en medio de nosotros. Ahora también, siguiendo las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles y el magisterio de la Iglesia, vamos a estudiar la moral teniendo a Cristo como ejemplo, atentos a la invitación que el mismo Salvador nos hace. Cada vez que nos reunimos en oración y al estudiar la palabra de Dios, Él está entre nosotros. Aquí nos lo recuerda con unos pasajes bíblicos, que el primero dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Este lo encontramos en Mateo 11:29. Este pasaje nos dice que tomemos sobre nosotros su yugo, que se refiere a las enseñanzas sobre Dios y su palabra, con humildad, y descansaremos en su paz, y Él nos dará la gracia para salir adelante. Siguiente, por favor. La vida moral, su etimología o el origen o de dónde viene esta palabra, es del latín moris, que significa costumbre o hábito. Moral es el conjunto de costumbres que determinan el comportamiento de una persona. Por tanto, la moral cristiana es el conjunto de hábitos o costumbres que se inspiran y tienen su origen en la doctrina de Cristo, todo lo cual se conoce como cristianismo. Civilización cristiana. El término de moral cristiana en ocasiones es considerado como sinónimo de civilización cristiana y se considera de forma engañosa con la expresión cultura o civilización occidental. Pero esto no es verdad, ya que el cristianismo no guarda semejanzas, igualdad, ni menos identidad con ninguna cultura o civilización concreta, mas todavía se hallan impregnadas de principios mundanos que el modernismo y el materialismo van haciendo que nos alejemos de los principios y normas morales que Jesucristo estableció en su doctrina. Es decir, cada cultura o civilización tiene costumbres o ritos diferentes a cada región. Por tanto, la moral cristiana debe apegarse únicamente a las normas morales que Jesús estableció y por ello no debe ser confundida con alguna otra civilización o cultura. Pasemos con los tipos de moral, clases de moral. La moral es la ciencia que guía en nuestros actos y ordena nuestra conducta de acuerdo con una determinada norma o regla. De aquí viene lo que es la moral natural. La moral natural es la que se basa en la sola luz de la razón. En general, guía a quienes practican una religión diversa al judaísmo y cristianismo. Aquí viene igual un pasaje que es muy interesante para entender esta moral natural, la cual nos dice, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley para sí mismos, son ley como quienes muestran tener la realidad de esta ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres según el Evangelio por Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, los gentiles fueron personas conocidas como paganos o incircuncisos, debido a que no pertenecían al pueblo judío. Sin embargo, cuando el cristianismo empezaba sus primeros años, surgió la problemática de si debían ser aceptados o no.
Algunos decían que sí, otros que no. San Pablo en su carta a los Efesios escribe que no deben ser olvidados, sino lo contrario, ya que conocieron a Cristo y lo aceptaron en su vida. Ahora forman parte de su cuerpo místico y por tanto son herederos por igualdad al reino de Dios. Es decir, aquí los gentiles, por su propia naturaleza o por su razón, aceptaron a Cristo, a Dios, y por tanto deben ser aceptados en el reino de Dios. Siguiente, por favor. Moral cristiana. Como antecedente la judía, es la que guía los actos del hombre hacia un último fin sobrenatural, de acuerdo con lo dictado de la razón, con las verdades y preceptos revelados por Dios mismo al hombre. Aquí viene un pasaje también que nos dejó Dios para entender esta clase de moral. Y nos dice, pues ¿cuántos sin ley pecaron? Sin ley también perecerán. ¿Y cuántos pecaron bajo la ley? Por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Y lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 13. La moral racional o moral laica, llamada indebidamente así en el siglo XIX, pues lo laico es lo del pueblo y siempre es creyente. Es la que, presidiendo de Dios y de todo fin sobrenatural y ultraterreno. Latín, ultra viene del latín, que significa más allá. Se basa solo en la buena disposición del individuo para cumplir sus deberes, considerando liberado del egoísmo y demás pasiones desordenadas, producto del pecado original. Aquí también lo identificamos con otro pasaje bíblico que nos dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada por sí solo, pues el hombre no es bueno. Lo encontramos en Juan, capítulo 15, versículo 5. Perfeccionamiento de la moral natural. La moral cristiana, lejos de ir contra la moral natural, la perfecciona y la eleva, la dignifica por medio de la gracia y la dirige por medio de la luz, de la fe, impidiéndole que caiga en el error. La moral laica priva a la moral natural de elementos naturales de juicio, que en principio son dones naturales de Dios. Bases de la moral cristiana. Así como el dogma nos enseña las verdades reveladas que debemos de creer, la moral nos enseña lo que debemos hacer y lo que debemos evitar en orden a nuestra salvación. Siguiente, por favor. Los elementos de la moral. En toda moral existen 4 elementos esenciales que sin ellos no puede existir, y estos son el fundamento en que descansa. En la moral cristiana es la autoridad de Dios que es inmutable por su sabiduría infinita y eterna. El fin que conduce. El fin es la salvación del hombre. Es el objeto o la meta que se quiere alcanzar. Aquí vemos un pasaje que nos dice, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lucas capítulo 19, versículo 8 a 9. En el pasaje anterior nos muestra que Jesús solo pide hospitalidad a Zaqueo, pero él de su propia voluntad ofrece dar la mitad de sus riquezas a los pobres y restituir 4 veces a cualquiera que haya defraudado. Zaqueo ofrece esto para mostrar gratitud a Jesús y trata de responder a la presencia del Salvador. Hace frutos dignos de arrepentimiento. Este es un pasaje muy bonito, ya que aquí vemos que pues el fin que conduce es la salvación de él mismo, y este pasaje pues nos los deja muy en claro. Siguiente, por favor. El otro factor es la obligación que impone.
Este es la exigencia con que la moral conduce la voluntad. En la moral cristiana, la exigencia es el mandato divino, por quienes observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Santiago 2, capítulo 2, versículo 10. La remuneración con que se sanciona. En la moral cristiana consiste en el goce eterno del sumo bien que es Dios, y el castigo es la privación eterna de Dios con ausencia absoluta en todo bien espiritual y físico. Aquí vemos el pasaje en donde dice, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto está en Mateo capítulo 25, versículo 34 a 41. Y aquí pues nos habla de esa remuneración que podemos tener al seguir nuestra moral, tal y como Dios la ha dejado mediante sus mandamientos, ya sea la salvación o irnos al infierno. Superioridad de la moral cristiana. Aunque la moral natural es buena, es deficiente e insuficiente. Deficiente porque en sí posee todo el dictado moral de Dios, carece de medios para referirlo a los pormenores de la vida del hombre. Insuficiente porque no puede darnos a conocer de manera fácil, segura y completa las verdades del orden moral. Es decir, no está regida por las normas de Dios, sino que nada más por nuestra razón. Por eso es que puede tener alguna deficiencia e insuficiencia al no tener los conocimientos suficientes. En cambio, la moral cristiana cuenta con la riqueza de la moral natural y la divina revelación como luz vivísima, presentándonos principios morales antes desconocidos por la mente humana. Es la guía segura, fácil y completa para llegar a Dios. Esta es la gran diferencia entre la moral natural y la moral cristiana, ya que esta se basa con el decálogo que nos dejó Dios o los 10 mandamientos. Mediante ellos seguimos esta moral cristiana para alcanzar la salvación. Aquí vemos una imagen donde nos dice, sabrás que no actúas de acuerdo con la moral cuando tu conciencia te susurre que te equivocas. Y así es, ¿no? Muchas veces nos ha pasado esto, yo hago algo sin querer, espontáneamente, pero después nuestra conciencia o mi conciencia me dice que me equivoqué. Entonces, es un momento para reflexionar qué es lo que estamos aplicando, nuestra moral cristiana o nuestra moral natural. Siguiente, por favor. Falsedad de la moral racional o cívica. Cívica proviene del latín civis, que es igual a ciudadano. Cívicos, lo que es del ciudadano, derivado de civitas, que es ciudad. La moral cívica es falsa desde su principio, porque ofrece como último fin del hombre la felicidad material, con ausencia de toda espiritualidad. Se funda en la capacidad del hombre para dominar por sí mismo sus malas inclinaciones y como modelo de vida pone a otros hombres igual de imperfectos que él. Es injusta porque ningún hombre puede juzgar el interior de otro hombre. El interior de nosotros únicamente lo conoce Dios. Por eso es que dice que es injusta, porque otro hombre no nos puede juzgar. Inmutabilidad de la moral. La moral que tiene a Dios como juez goza de unidad, uniformidad e inmutabilidad. Unidad es un todo cuyo conjunto equilibrado y armonioso que presta al hombre paz y tranquilidad de conciencia. Uniformidad. Rige la misma moral para todos los hombres, sin diferencia de criterios, porque se sustenta en la verdad única de Dios. Inmutabilidad. No está sujeta a cambio alguno, porque siendo Dios su supremo legislador, su ley permanece para siempre.
Dependencia de Dios. El racionalismo pretende que la conciencia sea el único árbitro de los actos del hombre. Conciencia viene del latín, que cum es igual a con, scientia, conocimiento, y esto es conocimiento de uno mismo. Pero esto no puede ser, ya que el hombre no se pertenece. Tiene un señor dueño suyo por obra de la creación, el cual tiene poder y derecho para imponerle su voluntad. Esta voluntad impuesta es llamada ley natural y rige a todo hombre mediante la conciencia, cuya voz es fácil de escuchar allá en el fondo de nuestro ser. Quien atiende a la voz de la conciencia no dudará, caminará con paso firme, pues en ella hay guía de Dios. Siguiente, por favor. Doble guía de la moral. La moral cuenta con dos guías eficaces, la ley natural y la conciencia, y las dos son para el hombre manifestación de la voluntad de Dios. Aunque la conciencia predica desde el interior, Dios no paró en esto, sino a fin de que el hombre no pudiera excusarse por no poder oír la voz de la conciencia, el Señor hizo manifiesta la ley natural por una promulgación en el monte Sinaí. Así desde entonces recibe el nombre de la ley de Sinaí o decálogo, que viene del griego deca, que significa 10, logos, que es tratado, que constituye un código moral supremo. Esto quiere decir o se refiere a los 10 mandamientos que nos dejó Dios. Vemos aquí un pasaje que nos dice, dichosos los que van por camino perfecto, lo que procede en la ley de Yahvé, dichosos los que guardan sus dictámenes, los que buscan de todo corazón. Salmo 119, del versículo 1 al 2. Siguiente, por favor. Los actos humanos, la moral y sus 3 normativos. La conciencia, la ley natural y el decálogo existen en cuanto a que gobiernan los actos del hombre, única criatura inteligente y libre de la creación visible o corpórea, en oposición a los ángeles, que siendo también criaturas libres e inteligentes, carecen de cuerpo material. Aquí nos da que pues la moral cristiana se rige por estas 3 normas. La conciencia, que la vimos en la diapositiva anterior, la ley natural, que pues es la razón, y el decálogo, pues, que son los 10 mandamientos que Dios reveló al hombre. Son actos humanos del hombre, aquellos que éste ejecutan con conocimiento y libre voluntad. Los involuntarios y fuera de advertencia quedan exentos de la moral. Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31. Condiciones del acto humano. Para que exista el acto humano, deben llenarse 2 condiciones. El pleno conocimiento o advertencia por parte del entendimiento y la libre elección por parte de la voluntad. Faltando uno de estos 2 o estando en parte viciado, esto es impedido, incompleto o alterado. No existe el acto humano y en consecuencia no hay responsabilidad. Clasificación del acto humano. El interno. Son los pensamientos y los deseos. Los externos son todos los actos que se realizan por medio de los sentidos y los órganos del cuerpo, por lo que solo estos pueden ser conocidos por los demás hombres. Los internos son conocidos únicamente por Dios, y así aconseja Cristo. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento. Después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto está en Mateo, capítulo 6, versículo 6. Los actos internos son causa de los externos, y así Jesús enseña.
Lo que sale de la boca viene de adentro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas. Por ejemplo, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias, etc. Aquí vemos, por ejemplo, en un acto interno, pues están nuestros pensamientos. Puede que yo piense algo malo de una persona, pero si yo no lo externo, pues solamente queda en mí y solamente Dios y yo lo sabemos. Si yo no lo externo, pues queda todo interno, ¿no? El externo viene, como dice aquí, en un conjunto de los pensamientos internos al externarlo. Para cometer un asesinato primero lo pensé, ¿no? O lo planeé, o un adulterio igual pues nació de algún deseo interno y lo llevé a cabo externamente. Todos estos ejemplos pues son claros, ¿no? Todo viene del interior y se externan, por eso es que son actos que conocen los demás hombres, eso se ve al exterior. En razón de su calidad moral, son buenos. Es el acto que se realiza plenamente conforme a lo moral, y los malos son actos que se realizan contrariando la moral. En razón de sus efectos, son válidos por llenar todas las condiciones para que sea objeto del juicio de la moral, y son inválidos los que no producen efectos morales, como carecer de varias de las condiciones para llegar a ser un objeto de la moral. La moral es luz interior del hombre. Tal como es el hombre, así es su comportamiento y su vida exterior refleja su vida interior, de lo cual Cristo nos da una lección. Nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto ni bajo el celemín, sino sobre el candelero para que los que entren vean el resplandor. La lámpara es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo es luminoso. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Esto lo encontramos en el pasaje de Lucas, capítulo 11, versículo 33 al 35. Por ojo entendemos la vida interior que asoma a los ojos, al punto que solemos decir que los ojos son ventana del alma. Siguiente, por favor. Resumiendo este tema, tenemos que la moral cristiana es la que se inspira en la doctrina de Jesús mediante el decálogo o los 10 mandamientos que él reveló a los hombres. 3 son las normas del creyente: la moral natural, la conciencia y el decálogo. La moral natural es impresa por Dios a todos los hombres. La moral cristiana tiene como fundamento la autoridad divina, como fin es la salvación del hombre, como obligación es el mandato divino y como remuneración el premio o castigo de Dios. La moral cristiana es superior a toda otra moral porque posee las cualidades de unidad, uniformidad e inmutabilidad. El acto humano es el objeto de la moral y es el que ha de determinar en el último término el juicio de Dios sobre el hombre. Pasemos pues a las reflexiones personales. Y les pregunto, ¿ha sido para ti objeto de preocupación la moral de tu vida? Examina si tu moral es cristiana o si se debe depurar para hacerlo. ¿Coincide tu comportamiento con lo que crees o hay diferencia? ¿Cómo andas en el sendero de tu vida? ¿Hay en ti luz o tinieblas? Estas reflexiones pues son personales y nos sirven para meditar acerca de cómo estamos llevando a cabo nuestra moral cristiana. En resolución tenemos pues que después de haber conocido lo que debo creer, quiero vivirlo del modo que no haya conflicto entre mi fe y mi conducta. Con tu gracia, Señor, lo conseguiré como hoy me lo propongo. Que así sea.
Que así sea, efectivamente, Gisela. Pues realmente nos dejas muy conmovidos con este tema porque aunque todos hemos oído la palabra moral, muchas veces hemos llegado a confundir el tipo de moral que estamos llevando en nuestra vida. Hoy nos has enseñado que los cristianos, los católicos, debemos de seguir no tan solo la moral cívica, la moral laica, la moral natural, sino también o principalmente la moral cristiana, que es la que contiene en sí toda la riqueza para que el ser humano se pueda desarrollar en su vida, para que pueda incluso guiar a su familia, guiar a sus hijos, porque es a través de las enseñanzas de Cristo que está fundada esta moral cristiana, que es el tema principal de nosotros. Aquí estamos observando también cómo Cristo en esta moral cristiana, pues es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro ejemplo en toda nuestra actitud, en todo lo que Él nos enseñó cuando estuvo aquí de manera presencial con nosotros. Él nos enseña que la fe, la moral es necesaria para el desarrollo de toda sociedad. Nosotros podemos tener diferentes morales y por eso a veces hay conflicto entre unas y otras personas, porque cada uno sigue una moral muy diferente. Lo que para mí es bueno, a lo mejor para otra persona no lo es tanto. Y sin embargo, eso es el error que existe dentro de las clases de moral que vimos hoy, porque a veces solamente me guío por la moral natural. ¿Qué nos enseña Dios en esta catequesis? Bueno, pues principalmente que debemos llevar a cabo la moral cristiana que está basada en el decálogo, como bien tú nos los enseñaste, en esos mandamientos que no tienen error y ¿por qué no tienen error? Porque provienen justamente de ese Dios de perfección y de toda sabiduría. Entonces en él no hay error. Por eso es que los seres humanos al seguir algún otro tipo de moral podemos caer en ese error, en confundirnos y llevar a cabo actitudes en la sociedad que lejos de hacernos que avancemos en nuestra fe, nos vamos hundiendo y perdiendo nuestra vida eterna, que es el premio que nos ofrece si nosotros llevamos a cabo la moral cristiana. Entonces, el Señor nos invita en esta mañana, como bien dijiste, a tomar el yugo que Él nos ofrece, que es suave. ¿Y por qué a veces nosotros nos complicamos la existencia pensando que la vida es tan difícil? Pero sabemos hoy que de la mano del Señor, ese yugo no es tan pesado como cuando vamos sin Él, como cuando vamos caminando solos. Eso verdaderamente sí puede ser un yugo pesado. Sin embargo, de la mano del Señor, caminando en su presencia, bajo los mandamientos de este decálogo, pues el yugo es muy suave. Entonces, eso hace además, no sé si has visto cuando justamente se le pone el yugo a los animales de carga, esto hace que ellos no puedan voltear para un lado o para otro, sino la mirada va fija, la mirada va al frente. Y eso es lo que nos pide Cristo, que ese yugo cuando nosotros lo utilicemos o espiritualmente nos lo pongamos, siempre nuestra mirada vaya al frente, que no nos desviemos hacia cosas mundanas que van a hacer que perdamos nuestra vida eterna, que nos perdamos de la gracia santificante y de la presencia y amistad con el Señor. Entonces, nos invita el Señor esta mañana a que el yugo que nosotros podamos tomar sea tan suave que nuestra mirada siempre esté al frente y Él en ese objetivo que nosotros debemos de tener en este mundo, ¿no? Como lo dice el programa de radio, esta vida solamente es un puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Entonces, que nosotros nunca perdamos de vista eso, porque como bien nos enseñaste, la moral puede cambiar de un país, una civilización. Entonces, hay quienes adoptan cierta moral y que no es compatible con la que nosotros a lo mejor tenemos en nuestro país, porque esa moral natural o esa moral laica o cívica puede cambiar. Sin embargo, la moral cristiana es inmutable, no cambia y es de tener también plena confianza en que quien dictó esa moral cristiana es alguien sabio, es alguien con toda esa sabiduría, esa omnipotencia y además es perfecta. Entonces en esto no hay error, ¿no? Nosotros obviamente tenemos todavía en nuestra vida y la catequesis de hoy nos invita a que modifiquemos nuestra moral
en dónde me encuentro, en qué tipo de moral me encuentro hoy. Este es, ¿pudiste tú identificarte con algún tipo de esta moral de la que nos habló nuestra hermanita Gisela? Y tú puedes darte cuenta dónde está tu vida, qué tanto necesitas esa conversión, ese cambio de vida, ese giro que le puedes dar para obtener la moral cristiana. ¿Hasta dónde hemos avanzado? Y si no hemos avanzado, bueno, hoy este tema nos enseña que lo más perfecto es la moral cristiana. Nos enseñaste también que la moral cristiana tiene algunos elementos importantes que nosotros como cristianos debemos de tener siempre muy en cuenta y nunca perder de vista, ¿no? Principalmente es el fundamento que esta moral cristiana tiene. Recordemos que su fundador o en donde descansa, pues es en nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todo lo que proviene de Él siempre es bueno para el ser humano, aunque nosotros como seres humanos a veces no lo vemos tan bueno. Nos cuesta trabajo seguirlo, nos cuesta trabajo llevarlo a cabo porque se nos hace pesado. Pero una vez que conoces al Señor y sabes qué es lo que quiere para ti, esta moral se hace suave, por eso hablábamos del yugo que es suave, se te hace suave, se te hace fácil la vida y sobre todo empiezas a encontrar la paz, la felicidad al tener esos comportamientos como el Señor nos lo pide, que no es más que para nuestro beneficio y para nuestra salvación. Entonces ese es el fundamento de la moral cristiana. Además, tiene, como bien nos dijiste, un fin hermoso. Creo que todos estamos trabajando en este mundo para llegar a ese encuentro con nuestro Creador el día que seamos llamados de este mundo, a su presencia. Queremos con toda confianza saber que vamos a su encuentro, que vamos a vivir eternamente con Él, que vamos a estar en sus brazos, que vamos a ver esa luz resplandeciente de su rostro por la cual hemos trabajado siempre y por la cual hemos hecho todas las cosas en este mundo. Entonces, que no nos equivoquemos en esa moral, que no desviemos nuestro camino para que nuestro fin sea la salvación. Y bueno, como bien dijiste, pues esa obligación que tiene la moral cristiana es justamente el decálogo o los 10 mandamientos. Eh, Sé que necesitamos otras catequesis incluso para ir analizando cada uno de los mandamientos, que más adelante lo vamos a ir desglosando, porque muchas veces también nuestra moral se desvía, se equivoca y conoce muy superficialmente ese decálogo. Cuando lo llegamos a conocer verdaderamente y de una manera más profunda, nos damos cuenta cómo hemos estado pues en el error en nuestra vida, ¿verdad? En el error, cómo hemos caminado sin Jesucristo y cómo hemos cometido muchos errores. Hemos llevado a nuestros hijos a veces también por errores. Hemos hecho a lo mejor de nuestra vida no algo tan bueno en el trabajo, no nos hemos desarrollado lo suficiente, no hemos tenido ese éxito que el Señor seguramente tiene preparado para cada uno de nosotros, porque sus planes son maravillosos para nosotros, pero con nuestro comportamiento nosotros a veces coartamos ese plan divino, esos planes que tiene para nosotros y no lo dejamos que actúe. Y bueno, al final, pues el Señor nos va a dar, una vez que sigamos este mandato, nos va a dar una remuneración o un premio, que no es cualquier premio, es un premio muy grande, que creo que vale la pena en este mundo trabajar por él, que es la salvación, nuestra vida eterna. ¿Cuántos de nosotros no estamos en este mundo luchando ahorita, por ejemplo, con este virus? ¿Por qué? Porque no queremos que nos dé y no queremos morir, pero en el fondo y en nuestra inconsciencia lo que no queremos es morir a este mundo material. Si sabemos, si tenemos confianza en el Señor, sabemos que esta muerte no es más que un paso para la vida. Parece difícil entender que cuando morimos es ese pequeño paso, como si un pie se queda en esa muerte y un pie pasa a la vida eterna. Es ese pequeño brinquito que nada más damos a una vida eterna. Y aquí estamos tan aferrados al mundo. Si realmente quieres que tu vida permanezca, quieres conservar tu vida, pues empecemos a trabajar desde hoy en nuestra moral, empecemos a trabajar hoy en seguir todos los mandatos de ese decálogo
para que el Señor primero se sienta complacido con cada uno de nosotros, contento. Creo que el Señor ha sufrido demasiadas cosas a través de su pasión, muerte y resurrección, y además todo lo que nosotros tristemente seguimos haciendo, pues sería muy bonito sacar una sonrisa a nuestro Padre Celestial con nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, también nos enseñaste cómo efectivamente Zaqueo es una de esas personas que tiene una conversión, se da cuenta que su moral pues no estaba tan acercada a lo que Cristo nos pide. ¿Y qué les parece que en esta mañana tomemos el ejemplo de Zaqueo, nos conviertamos así como lo hizo Zaqueo, analicemos nuestras conductas, analicemos nuestra moral? Y bueno, se vale hacer un cambio. Zaqueo lo hizo y nosotros también podemos hacerlo. Y eso hizo que pues el Señor se fijara también en él e incluso tuvo ese acercamiento tan intenso con él. ¿No te gustaría que después de que tú cambies esa moral que hemos estado llevando por muchos años y tuvieras ese cambio, el Señor estuviera tan cerca de ti como lo estuvo de Zaqueo? Creo que eso es algo que todos los seres humanos aspiramos, a que el Señor no, esté tan cerca de nosotros. Que bueno, más bien siempre está cerca, más bien nosotros nos podamos acercar a Él, que abramos ese corazón y estemos dispuestos a verlo. Entonces, bueno, pues esta catequesis nos invita a que no te equivoques, no te equivoques en el tipo de moral que estás llevando. Analízate si todavía estás en la moral natural, que obviamente tiene algunas deficiencias e insuficiencias. Deficiencias porque nos falta el conocimiento de Dios ahí. Posiblemente seas o tengas alguna moral, pero no tengas el conocimiento de Dios, entonces te falta y es deficiente esa moral natural. Y es insuficiente porque solamente atiendes a tu razón, pero ¿en dónde está entonces Dios, que es el que guía nuestros pasos? Es Espíritu Santo, que es el que está moviendo siempre nuestro actuar. Entonces, no te quedes ahí, recuerda que la moral cristiana lo tiene todo. Y la moral cívica tampoco te quedes ahí, porque recuerda que el único fin, pues es el hombre. Y nuestra aspiración siempre debe ser para ir al Creador, regresar a la casa del Padre, regresar con Él. Eso es por lo que debemos de trabajar y gozarnos día a día, ¿no? Entonces, recordemos que para que también nosotros no sientas ese injusticia o no te sientas que lo que estás haciendo es incorrecto, recuerda que la moral cristiana tiene como juez a alguien omnipotente, a alguien que todo lo sabe y todo lo puede, que es el mismo Dios, ¿no? Él es justo, vas a ser juzgado de una manera justa, no como en la cívica, que los hombres a veces, si nos juzga otro hombre, cuántas injusticias no hemos visto, a veces en un tribunal, a veces en algún juicio, porque somos juzgados por hombres y hay error siempre nosotros, como decimos, soy ser humano y tengo errores, ciertamente siempre hay errores, pero en esta moral cristiana el Señor no tiene errores, serás juzgado de manera de una manera justa, por volverlo a decir, justa, porque Cristo, nuestro Señor, Dios omnipotente y el Espíritu Santo realmente son justos. Y además, pues en ellos no cabe mentira, siempre está la verdad en su actuar, en su boca. Entonces, pues acerquémonos a esa moral cristiana, recordemos que no cambia y esa moral es para siempre. Entonces, aprendamos a escuchar la voz de la conciencia también, que es la que nos va a estar guiando, que muchas veces nosotros oímos todo menos a la conciencia, no, nos está hablando ahí todo el día, es con la que, esas son esas vocecitas que escuchas día a día y que te está diciendo eso que estás haciendo no está bien o eso que vas a hacer es lo correcto, pero estamos tan inmersos en el mundo que los distraen, no sabemos estar en silencio. Yo los invito a que pasen al menos unos 10, 15 minutos en silencio completamente en casa cuando ustedes tengan oportunidad y ese silencio les va a hablar mucho de Dios. Se van a encontrar en ese silencio con Dios. ¿Qué pasa cuando el ser humano está en silencio? Tal vez empieza la conciencia a hablarnos y hablarnos y hablarnos, pero llega un momento en que en ese silencio no sé qué pasa y empiezas a hablar con Dios. Es esa pequeña voz. Si quieres que el Señor te hable, muchos se preguntan, ¿cómo me habla Dios? Te invito
o te reto incluso a que escuches esa voz de la conciencia a través del silencio. Parece ilógico, ¿verdad? Que escuches algo en el silencio, pero te puedo asegurar que vas a escuchar a la voz de Dios. Entonces, yo creo que esta clase o esta catequesis nos enseña que nosotros dentro de nuestra moral también podemos ser luz para otros. Es una luz que está dentro de nosotros y dice mucho de cómo somos nosotros. Entonces, que hoy nos comprometamos con el Señor a ser luz para otros y no oscuridad a través de nuestros actos. ¿Qué te parece? Recordemos que la remuneración que Dios nos da es grande. Entonces, Dios no te quita nada, te lo quitas tú solo. Tú eres el responsable de tus propios actos y de ti depende obtener la vida eterna. El Señor siempre te la está ofreciendo. ¿Tú quieres aceptarla o quieres dejarla ir? Eso depende únicamente de ti. El Señor no va a hacer más que lo que tú hayas decidido. Siempre busca que nuestro libre albedrío esté libre de todo, para que tú seas el que tome tu propia decisión. Entonces, pues hoy nos invita esta catequesis a un cambio de moral. ¿Qué les parece si nos empezamos a comprometer con el Señor? ¿Quién dice que sí, que nos vamos a empezar a comprometer? Ya saben, si están dispuestos a ese cambio, porque el Señor nos transforme y nos haga ser parte de su familia espiritual, que nos encuentre en el camino de la fe. Pues si estás dispuesto, ya sabes, vamos a dar un like y eso quiere decir yo me comprometo con esa resolución que nos hizo Gisela a que nuestra vida cambie de moral. Entonces, Gisela, pues qué bonita lección. Mira, te voy a invitar a que saludemos a nuestros radioescuchas que están tanto en la diócesis de Cuautitlán como en la provincia eclesiástica de Tlanepantla escuchándonos. Saludamos a nuestra hermana Patricia de Santo Sendo, que siempre nos honra con su presencia en este programa Una Aventura de Fe. A Lupita González, muchos saludos, Lupita, y gracias por esos corazoncitos que nos envías también de regreso. Va nuestro corazón para ti. A Erika Sánchez, buenos días, nos dice, qué gusto, Erika, tenerte por aquí. Es la primera vez que te tenemos, esperamos verte muchas veces más. Tere Contreras, perdón, también lo está viendo. Patti nos dice, saludos Gisela y Erika, gracias por recordarnos lo importante que es la moral en nuestra vida como cristianos católicos. Bendiciones, efectivamente, no lo olvidemos. Marta Ramírez también lo está viendo. Catequesis de Villa de las Flores también lo están viendo, gracias por seguirnos. Abigail Valencia también, gracias por... Ah, tú te comprometes, ya pusiste tu manita así, quiere decir que tú estás dispuesta a cambiar esa moral que estamos llevando con estas enseñanzas de este día. Muy bien, Abigail. Leo Hernández también lo está viendo. ¿Qué dices, Leo? ¿Te comprometes? ¿Te comprometes a cambiar? Si es así, pues ya saben, pongamos nuestra manita y esa es una forma de decirle al Señor que lo amamos y que estamos dispuestos a ser mejores personas para Él. Pues Gisela, de verdad te agradecemos mucho que hayas compartido tu sabiduría, lo que el Señor ha regalado para ti y que hayas estado con nosotros. ¿Cómo te sientes estar en este programa e iniciar tu aventura de fe? ¿Qué sientes ahora en cuanto a tu moral? ¿Qué enseñanza te deja este programa para ti misma? No, pues mira, antes que nada, pues siento nervios. Es la primera vez. Estoy consciente, ¿no? Como bien lo dijiste, estoy empezando y pues sí, o sea, me falta obtener mucho conocimiento aún. Y bueno, este tema me enseña, ¿no? Lo que tengo que hacer para trabajar mi moral cristiana. Sí, tal vez en un principio, pues no sé si nada más sea yo, la mayoría, pero empecé con mi moral natural, ¿no? Yo creía pues en Dios y eso por la razón, porque así yo lo sentía o yo tenía esa necesidad. Pues ahora ya sé en qué me debo de basar para cumplir con esta moral cristiana. Y pues tengo un camino muy grande todavía por recorrer, muy largo. Y vamos a seguir adelante con la gracia de Dios. Entonces, ¿también te comprometes esta mañana con el Señor a ese cambio de moral? Así es. Perfecto. Entonces, creo que para gloria de Dios ha servido para
para todos este tema. También, mira, nos está saludando también Carmelita con Botas, y Catequesis de Villa de las Flores te manda un aplauso. Pues que todo sea para gloria de Dios, que es el que nos mueve, el que nos motiva para todo esto. Pues Gisela, vamos a despedir nuestro programa agradeciéndote que hayas estado con nosotros en esta mañana, que nos hayas compartido todo lo que el Señor te ha regalado, y pues esperamos verte en otra ocasión aquí en tu programa Una Aventura de Fe. Y gracias por tu testimonio, gracias por todo lo que esta mañana con nosotros. No, gracias a ti, gracias a todos los que nos ven. Y gracias a Dios, principalmente. Principalmente, así sea. Pues entonces, amigos, hermanos, los vemos el próximo lunes en su programa Una Aventura de Fe. Saludos a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y a todos nuestros hermanos de la diócesis de Cuautitlán. Estaremos encontrándonos dentro de 8 días, una hermosa Semana Santa, a cambiar esa moral, y les aseguro que esta Semana Santa puede ser muy diferente a otras. Entonces, nos vemos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana. Bye, hasta luego. Hasta luego. Dios los bendiga. Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.